solito y todo, podría ser que lo Lo hagamos hacemos en media hora. Ah, ¿te gustaría? ¿Sí? No sé si va a ser media hora, depende de cómo tú vayas captando, pero porque se acaba ese tema. Yo dividí las actividades que uno puede realizar, dividí en la rutina diaria, es decir, cosas que tienes que hacer todos los días. Después viene las actividades del tiempo libre y también las actividades dentro del hogar, qué sé yo, todo lo que uno hace dentro de la casa. Entonces, yo creo que esas dos son para una clase más. Y de ahí, nuevamente, un nuevo tema. Ok, acá tengo el recuadro del taller de alemán, lo voy a correr, porque pues me molesta mucho para ver las diapositivas. Entonces, vamos a presentar desde la diapositiva actual. Ya. Esta diapositiva actual, la verdad es que eh, se me desconfiguró muchas veces y en realidad no sé qué pasa. Así que la dejé así, finalmente expuesta completa. Y vemos entonces, me encantan cuando encuentro estas imágenes donde hay harta gente y se puede inventar un diálogo. eh, Me gusta mucho, trato de que se eh, ponga de manifiesto lo que estamos pasando. Entonces, gira. Si tuviera que ponerle un título, pondría Am Strand, como dice aquí abajo. Am Strand, en la playa. ¿Ya? Aquí vemos esta pareja y él dice Am Montag. ¿Te acuerdas? La preposición am para los días. Profe, Ya, tengo una pregunta. En dime, el que está como al medio a la izquierda, como que acortó el Tut My Light. ¿tú te ves live? Sí, como que lo cortó. Dice ya later. Ah, sí, po, sí, po, sí, po. Mira, Touch Me Alive eh, Disculpa. es una forma de pedir perdón, sí, como perdón o disculpa, Touch Me Alive, pero significa como que me da pena o que me hace sufrir. Es decir, de todas maneras una emoción triste negativa. Y Laida literalmente significa, debería haberlo puesto abajo, lo voy a agregar, eh, desgraciadamente. Laida significa desgraciadamente. Entonces, en esta parte, eh, lo que yo quería poner de manifiesto, Joan, principalmente, es el efecto de las preposiciones. Y por eso en la esquina abajo a la derecha, unten rechts, están las Wechselprepositionen, que son aquellas que necesitan consultarle al verbo si el artículo que viene después de ellas va a estar en acusativo o en dativo. Entonces, veamos, tenía que inventar alguna forma de entrar en tema, así que am Montag um 9 Uhr müssen wir wieder arbeiten. Es decir, el lunes a las 9 horas tenemos que volver a trabajar. Entonces, ella dice, ya, leider, sí, desgraciadamente. Es ist so schön hier am Strand. Es ist, es ist significa es para nosotros. Sí, o sea, estaba viendo que era como esto es bello estar en la playa. Aquí en la playa. Ah, Es tan lindo aquí en la playa. Entonces, está marcado, ahí está marcada la preposición
am Strand, que es la contracción de la preposición an con el artículo dativo dem. ¿Te acuerdas que yo decía que an prácticamente siempre es dative? Entonces, an dem se contrae en am Strand. Vamos a ver por qué. Tenemos acá la preposición an, ¿cierto? Y como ella no sabe cómo va a seguir la oración después de ella, tiene que retroceder y consultarle al verbo. Y le dice, verbo, ¿qué tipo de verbo eres tú? ¿Un verbo de posición estático o eres un verbo de cambio y de movimiento? Entonces el verbo sein, que significa ser, que es inamovible, o estar, también es inamovible, dice, soy un verbo fijo. Dice entonces la preposición am. Entonces, después de mí, tiene que venir un artículo dativo. Por eso acá dice dem Strand. El playa, auf Deutsch, masculino, der Strand. Por eso, para que te fijes, está la flecha curva de la consulta, está la respuesta del verbo, dice, no, yo soy un verbo estático, quieto, de posición. Entonces, an dice, tiene que ser dativo. Entonces, el dativo de der es dem. Y está solucionado el problema. En el grupo acá de 3 o 4, no sé bien, a esta niña parece que es buena para el carrete, dice, gehen wir um 10 in die Disco. Mira, ahora tenemos la preposición in. También es una preposición que está aquí dentro de las Wechselpreposiciones, que debe consultar al verbo. Entonces, cuando retrocede y pregunta al verbo por qué tipo de verbo es, gehen, dice, yo soy un verbo de movimiento. Yo significo ir. Ich gehe. Vamos a las 10 a la discoteca. Y como el venir o el ir significa una traslación, el artículo que va a continuar después de in va a ser en acusativo. Disco es femenino. Y sabemos entonces que el acusativo solamente afecta al masculino, no al neutro, y tampoco al femenino, ni tampoco al plural. Por lo tanto, gehen wir um 10 in die Disco. Ich möchte tanzen. Yo quiero o deseo bailar. Entonces, su amigo toma el tiro el celular y dice, ja, ich sage dann Uwe Bescheid. Y aquí hay una expresión muy interesante. Bescheid sagen significa avisar o dar la noticia o dar el mensaje. Así es que ella quiere ir a bailar a la disco. Gehen wir um 10 in die Disco? Ja, ich sage dann Uwe Bescheid. Uwe es un nombre alemán. A lo mejor si has visto vikingos, ahí existía ese nombre dentro de los nórdicos. Ok, entonces
irrumpe con un comentario esta niña y dice, Uwe ist schon sicher in der Disco. Y fíjate la comparación entre este globo de conversación con este otro. Tiene la misma preposición in. Esta preposición siempre tiene que consultar al verbo, entonces se devuelve y encuentra que el verbo es un verbo estático, de posición fija, ist, que se representa por un punto. Entonces la preposición dice, no es un verbo de movimiento, ni de cambio, ni de traslación, es un verbo de posición fija. Por lo tanto, lo que continúa después de mí va a estar en dativo. Por lo tanto, el artículo de disco femenino va a cambiar a der. Uwe ist schon sicher in der Disco. Uwe ya está seguramente, o seguro ya está en la disco. La diferencia es que vamos a la disco. Estamos en un punto y nos vamos a trasladar a otro. Accusative. Pero cuando decimos que nuestro amigo V ya está en la disco, él ya está ahí, ya está su posición fija ahí. Por lo tanto, dative. Hay que acostumbrarse, pero la verdad es que, realmente traté de que se reflejara lo mejor posible la situación. Y en la última, en el último grupo, dice el Morgen 5:30 fahre ich zurück in die Stadt. La misma preposición in. Ahora pregunta y resulta que el verbo que rige esta oración es el verbo fahren, conducir o viajar en forma motorizada, es decir, me estoy moviendo de vuelta a la ciudad. Por lo tanto, como es de movimiento, accusative. Morgen 5:30 fahre ich zurück in die Stadt. Joan. Yo sé que alguien más se conectó, pero no lo admití sin fijarme porque estaba preocupada de lo que estaba diciendo. Pero lo admitimos a la vez. ¿Ah? Lo admitimos a la vez. Y llegaron los de siempre. Pero qué bueno, los de siempre. No es como la película Los sospechosos de siempre, es como los bienvenidos de siempre. Acá es como súper interesante, no sé por qué, me gusta mucho imaginarme el alemán como así un poco matemático, como con reglas, con fórmulas. A veces, me cuesta el inglés, me cuesta desde palabras que nunca he escuchado, a veces las he visto escritas, pero no sé bien cómo se pronuncian, porque la pronunciación es como relativa, y a pesar de que es más fácil, encuentro que el alemán es como tan estructurado, y yo también soy tremendamente estructurada, que me acomoda mucho, y me acomoda hacer este tipo de ejercicios, estos diálogos en los que se ve reflejado el problema gramatical o de vocabulario que estamos viendo. De hecho, si tú te fijas, recién habíamos pasado que las etapas del día son masculinas. Y podríamos pensar,
a la profe o a mí se le olvidó ponerlo en azul. Pues no, no se me olvidó. Morgen aquí es el adverbio, no es la mañana. Diría entonces, la mañana a las 5:30 viajo de vuelta a la ciudad. No, este es el adverbio morgen. Por eso para mí es tan importante que ustedes se fijen en los colores. Insisto, todavía nunca me ha salido el problema al camino de que tenga un estudiante daltónico. Pero mi abuelo era daltónico, es decir, está en mi propia familia. De hecho, puedo tener, a lo mejor ya no tuve hijo daltónico, pero tengo un nieto daltónico. Y a veces me recrimino el apoyarme tanto en los colores, pero para explicar la gramática es mucho mejor. Bueno, acá en las Wechselprepositionen, que puse este cuadrito con el listado de las 9 Wechselprepositionen, están más o menos, porque los significados varían un poco según la temática. A veces cuando hablamos de lugar o de tiempo, la preposición tiene un significado distinto. Esto es lo más común. An, que significa a, para, en. Auf, sobre o encima, pero tocando la superficie. Hinter, detrás. In, en, como adentro. Neben, al lado de. Über, por encima. Encima de algo, pero no tocando la superficie. Unter, debajo. Vor, delante de, o antes. Antes, ahí ya es un significado más temporal. Y zwischen, que significa entre. Entonces, ya con esto podemos empezar a jugar un poquito más. Vamos a pasar, revisé mucho las diapositivas que no se me desconfiguraron. Vamos a ver. Alltagsaktivitäten. Igual no funcionó. Debería haber empezado con la diapositiva en blanco. ¡Uy, qué increíble! Ok, bueno. Alltag significa el día a día. Alltagsaktivitäten, las actividades del día. Nosotros, bueno, acá hay un tan lindo, a lo mejor para la otra diapositiva funciona, es tan bonito este castillo de Liechtenstein. Ahí se los voy a mostrar. Pero, ¿cómo nosotros vamos a hablar o referirnos de la actividad diaria? Para eso, en general siempre hay preguntas. Wie viel Uhr? ¿A qué hora? ¿A qué hora vas al trabajo? ¿A qué hora te levantas? O wann. ¿Cuándo almuerzas? O was. ¿Qué? ¿Qué haces por la mañana? O wie. ¿Cómo? ¿Cómo te vas al trabajo? Entonces, acá aparece un nuevo tipo de verbos. Trennbare Verben significa verbos separables. Significa que el verbo en infinitivo se llama como este, aufwachen.
significa despertar. Pero cuando yo hago la oración, separo este prefijo, el que está en este color así como de calipso y turquesa, y lo pongo al final de la oración, justo antes del punto. Entonces, el ejemplo puede ser: Ich wache um 6 Uhr auf. Yo despierto a las 6 horas me despierto, ¿cierto? Ich wache um 6 Uhr auf. Siempre hay que acordarse que el prefijo se pone al final. Otro verbo del mismo tipo es el verbo aufstehen, que significa levantarse, o también ponerse de pie, porque no solamente es que es acostado y te levantes, sino que también puedes estar sentado y levantarte a ponerte de pie. Ich stehe um 6:30 auf. Yo me levanto a las 6:30. Y otro, son más, pero quería que al menos hubiera 3 ejemplos para ver lo que sigue. El verbo fernsehen, que significa ver televisión. Ich sehe, nur, solamente, está aquí, pero medio escondido, no sé por qué no me alcanzó a salir, debo tenerla un poco grande la pantalla. Ich sehe nur abends fern. Yo veo solo por la noche televisión. Fernsehen, ver televisión. Al final va el prefijo fern. Y el otro tipo de verbos súper común en la rutina diaria son los verbos reflexivos. Y acá, bueno, igual que acá, hice como una especie de fórmula, Verb plus sich conjugiert. El verbo más se. Por ejemplo, sich duschen, ducharse. Y si esta se de acá equivale a este sich. Sich duschen, ducharse. Acá está aclarado que es conjugado el verbo con la partícula reflexiva. El verbo se conjuga, pero la partícula también. Entonces, ich dusche mich um 7. Yo me ducho a las 7. Sich kämmen, peinarse. Du kämmst dich im Bad. Tú te peinas en el baño. Y el último ejemplo, sich waschen, que significa lavarse. Wäscht sich die Hände. Wäscht sich die Hände. Entonces, es bastante fácil pensar en los verbos reflexivos de nuestro día a día. Por ejemplo, los hombres, afeitarse o rasurarse.
secarse el pelo. Sí. Pero los verbos separables no existen en la misma forma en español. Es algo absolutamente nuevo. Y hay que aprendérselos en el fondo. Hay que saber que hay cierta cantidad de prefijos que pueden estar acompañando un verbo y que le dan un carácter especial o una diferencia. Por ejemplo, con el verbo stehen, stehen significa estar de pie. Con el prefijo auf se transforma a la acción de levantarse y ponerse de pie. No abandona completamente el sentido del verbo, pero lo modifica un poco. ¿Ya? Sehen también, ver, es un verbo que existe solo, pero cuando digo Fernsehen, significa que estoy viendo tele. Es como si nosotros en español tuviéramos el verbo ver tele. Punto. No existe, pero esa es la idea. Y aufwachen también es el proceso que significa pasar de estar dormido a estar despierto. ¿Ya? Así es que vamos a ver en una diapositiva que de verdad que me costó harto tratar de imprimir lo que quería decir. Lo voy a someter a su juicio para cambiarla o hacerla de nuevo si no está suficientemente claro. Vamos a ir ahora a otra cosa paralela que voy a sacar, tengo que tratar de sacar esta cosa, bueno, no puedo. Aquí hice una conjugación de los verbos separables, así como habíamos visto antes con el wohnen, kommen, sein, haben. Pero acá están todos los verbos de esta unidad, más las que vienen, qué sé yo, de la tiempo libre también, que se usan como el aufwachen, despertar, y aquí ven ustedes la conjugación, ich wache auf, du wachst auf, sie, es wacht auf, etc. El aufstehen, levantarse, ich stehe auf, du stehst auf, se cumple la terminación de la conjugación perfectamente. Aufräumen. Aufräumen significa ordenar o levantar. Si hay cosas que están tiradas en el suelo, también se le dice aufräumen. ¿Ya? Se trata de dejar las cosas como deben ser. Ich räume auf, du räumst auf, räumt auf, etc. Und so weiter. El verbo einkaufen. El verbo einkaufen significa hacer la compra. No es comprar algo, sino que el concepto de hacer la compra. Heute, hoy, kaufe ich ein. Hoy hago la compra. Yo ya sé qué cosas necesito, ¿ya? Es más general, engloba un conocimiento de lo que necesito. Ich kaufe ein, du kaufst ein, kauft ein, sie kauft ein, wir kaufen ein und so weiter. El verbo anrufen, que significa llamar por teléfono. Ich rufe
meine Mutter an. Du rufst deinen Bruder an. Er ruft seine Oma an. ¿Ya? Al final de la oración siempre tiene que estar presente el prefijo an. Y todos los demás también. Abstauben, desempolvar, o malamente llamado en español o en Chile, porque tampoco sé cómo se dice en otras partes, sacudir. Porque sacudir significa tomar algo y remecerlo. Sacudir significa a lo mejor tomar un paño y también agitarlo. Pero si yo quiero decir desempolvar la mesa, desempolvar una silla, un mueble, abstauben. La palabra Staub, der Staub, es el polvo. Abstauben es sacar el polvo. ¿Ya? Y pasa lo mismo cuando lo conjugo, tengo que poner el prefijo atrás. Ich staube, oh, hier. Ich staube meine Dokumente ab. Mis documentos. Y finalmente el verbo separable aufhängen, que significa tender. También hay traducciones como colgar, pero aufhängen es cuando yo coloco algo para que cuelgue. Ich hänge die Lampe auf. Ich hänge die Jacke auf. ¿Ya? Se trata de colgar para que se seque o de colgar para que esté posicionado la lámpara sobre la mesa, por ejemplo. Bueno, ahí hay distintos significados. Y estas otras tres palabras están en otro color porque son aquellas palabras en las que cambia la vocal o la raíz en la segunda y tercera persona singular. Entonces, anfangen, comenzar. Ich fange mit dem Deutschunterricht an. Comienzo con la clase de alemán. Ich fange die Hausaufgaben an. Comienzo las tareas. Du fängst mit dem Abstauben an. Empiezas con el desempolvar, ¿ya? Anfangen. En la segunda singular, du, y tercera singular, er, si, es, la vocal de la raíz va a cambiar a e. Du fängst, er fängt. Y después todos los otros pronombres son tal cual como dice el infinitivo, no hay cambio. Después tenemos el verbo fernsehen, que vimos ya que es ver televisión. Ich sehe viel Fern, yo veo mucha tele. Oder du siehst gar nicht fern, es decir, tú no ves para nada televisión. Fíjense cómo cambia la raíz con la vocal
ich sehe, du siehst und sieht. Y después, wir, ihr, sie recuperan su vocal o su raíz original. Y tenemos el verbo einschlafen. Einschlafen, como dice ahí, significa quedarse dormido. Es el proceso en el que uno realmente casi no se da cuenta, pasa de estar despierto y consciente y entendiendo y viendo y escuchando a, como decimos, se apague la tele. No sabemos, no nos damos cuenta. Ese proceso de quedarse dormido se llama einschlafen. Y el prefijo ein pasa al final de la oración. Ich schlafe jetzt ein. Me estoy quedando dormido ahora. Du schläfst nicht ein. Lo que uno le dice a los niños, ¿por qué no te quedas dormido? Quédate dormido. Ya cambia la raíz schlaf a schläfst. A con cremillas, schläft. En la segunda y en la tercera persona singular. Entonces, cuando se usan estos verbos, por eso yo los escribo y pongo el prefijo en rojo, porque quiero destacar que cuando estemos armando la oración debemos desprender el prefijo y ponerlo al final antes del punto de la oración. Ahora, si hay preguntas tienen que interrumpir nomás, para no hacer algo que no se entiende. Ok, ahora tenemos die reflexive verb. Y acá era necesario entonces, como expliqué antes, poner el pronombre reflexivo, porque hasta en español yo digo yo me baño, tú te bañas, él se baña, nosotros nos bañamos, vosotros os bañáis, ellos, ellas se bañan. Entonces, para armar bien la oración, de acuerdo al pronombre que yo voy a usar en la oración, tengo que manejar estos pronombres reflexivos. Y el primer verbo que aparece, sich duschen, ducharse. Estos verbos son bien especiales porque van a encontrar oraciones en el que el verbo no va a estar acompañado del pronombre reflexivo. Y eso pasa cuando yo ducho a otra persona. Yo la ducho, por ejemplo, a los niños. Ich dusche meine Kinder. Es una acción que se hace al otro. Los verbos reflexivos se refieren a acciones que se hacen estas personas, estos pronombres, a sí mismos. Por eso, ich dusche mich, yo me ducho, du duschst dich. Ah, miren, me faltó cambiarle el color. Sí es duscht sich, a sí mismo. Wir duschen uns, ihr duscht euch, sie duschen sich,
Sie duschen sich. Asimismo funciona el verbo peinarse. Ich kämme mich, du kämmst dich, er kämmt sich, wir kämen uns und so weiter. El verbo afeitarse, sich rasieren. Ich rasiere mich, du rasierst dich, sie rasiert sich oder es rasiert sich. El verbo bañarse, sich baden. Bañarse. La diferencia, obviamente, baden se hace en el baño, en la tina, se junta agua, distinto de ducharse, ¿ya? Muchas veces escucho acá, ya, me voy a ir a bañar. Y en el fondo lo que va a hacer la persona es ir a ducharse. No hacemos buena distinción entre ducharse y bañarse, ¿ya? Obviamente que si me voy a ir a bañar a la piscina, está súper bien. Pero si estoy usando la palabra bañarse para ir a la ducha, no estamos tan bien. Y así, de la misma forma, vamos a ir conjugando. Ich bade mich, du badest dich. ¿Se acuerdan que los verbos cuya raíz terminaba en T, D, N, hay que ponerle una E para que quede más fácil de pronunciar? Pues si no queda badst dich o er badet sich. No, tiene que tener una E entre medio. Así que hay que acordarse de esta característica que está destacada acá. Y ahora, en este cambio de color, tenemos verbos que son reflexivos y también, ¿cómo se llama? Cambia la segunda y la tercera persona singular. Ich wasche mich. Du wäschst dich. Ha cambiado la vocal a E, a umlaut. Sie wäscht sich, ella se lava. Wir waschen uns, nosotros nos lavamos. Ihr wascht euch, ustedes o vosotros os laváis. Y los últimos dos son verbos reflexivos y además separables. Sich anziehen, vestirse. Ich ziehe mich die Jacke an. Yo me pongo el chaleco. Ich ziehe meine Hose an. Me pongo el pantalón o mi pantalón. Así que aquí se ven entonces las características reflexiva y separable. Y con el verbo opuesto, el antagónico de anziehen, desvestirse. Sich ausziehen. Ich ziehe meine Jacke aus. Me saco el chaleco. Du ziehst dich deine Jacke aus. ¿Ya? Tú te sacas el chaleco. Entonces, para recapitular,
los verbos reflexivos pueden funcionar también perfectamente en otra persona. Algo que yo hago a otra persona y ahí no va a ser reflexivo. Si yo rasuro a mi marido, ich rasiere meinen Mann. Pero si yo me rasuro, ich rasiere mich. Si él se rasura solo, er rasiert sich. ¿Ya? Así que van a ser reflexivos o no dependiendo en quién esté dirigida la acción. Vamos entonces a un regalito. Para nada no se, ni siquiera se agiten por toda esta cantidad de palabras. Les decía respecto de los adverbios. Los adverbios son súper importantes porque nos dan más información, enriquecen la oración. Y como estamos tratando el tema tiempo y lo que hago en ese tiempo, pensé que podía ser útil para ustedes tener un listado que encuentro bastante completo, lo busqué y lo armé con distintos documentos. Por supuesto, hay algunos que no se usan tanto, pero siempre son útiles, ¿ya? Aquí tenemos el listado de los adverbios de frecuencia. Miren que son hartos. Los de tiempo, directamente de tiempo, que cuando uno pregunta cuándo, anteriormente, o en aquel entonces, antes, ahora, ahora mismo, gerade, sofort, enseguida. O los de secuencia. Zuerst, primero, o en primer lugar. Nachher, luego. Danach, después, o después de. Dann, entonces. Schließlich, finalmente. Zuletzt, por último. ¿Ya? Cuando uno enumera actividades del día, estos de secuencia son bien importantes, porque yo ordeno mis actividades. Así es que vamos a, ni siquiera voy a mencionar más, vamos a ir, miren qué cosa más hermosa. Liechtenstein, Baden-Württemberg, es una maravilla de castillo. La verdad es que Alemania siempre, las fotos en otoño son muy bonitas porque el bosque se va poniendo dorado y le da mucha vida a las fotos, mucha calidez. Así es que imagínense cuando podamos ir de viaje, de paseo de estudio, vamos a ir para allá. Terminando el taller, 5 de julio salen los boletos. Ok. Alltagsaktivitäten. Actividades del día a día o de la rutina diaria. Ya. En esta foto, sí que a lo mejor puede parecer bien caótica, vamos a explicarla para poder a lo mejor expresar en qué orden hago yo estas actividades. Vamos a empezar acá, muy pegadito al reloj, 5 Uhr,
a las 5 de la mañana, schlafe ich. Estoy durmiendo. 6 Uhr wache ich auf. Verbo separable, por lo tanto, digo, yo me despierto. 5 oder 10 vor 7 dusche ich mich. Yo me ducho. 7 Uhr 5 Minuten ziehe ich mich an. Me visto. 10 vor 8 frühstücke ich. Frühstücken, desayunar. 8 Uhr putze ich mich die Zähne. Me limpio, no me los lavo, me limpio los dientes. Verb putzen. 8:10 Uhr oder 15 nehme ich den Bus zur Arbeit. Tomo, nehmen, ich, tomo yo, den Bus zur Arbeit. 9 arbeite ich. A las 9 ya estoy trabajando. Und ich warte da. 13 Uhr esse ich zu Mittag. Almorzar. Zu Mittagessen. 13 Uhr esse ich zu Mittag. 14 Uhr arbeite ich wieder. Ich habe hier eine Stunde, ja, zum Mittagessen. Und dann arbeite ich dann wieder 1, 2, 3, 4 Stunden. 4 Stunden und dann gehe ich nach Hause. Me voy a casa. Da, ahí, da, putze ich und räume auf. Limpio y ordeno. Das ist 19 Uhr. 19 Uhr putze ich und räume auf. Dann 7:30 koche ich das Abendessen. Cocino la cena. Dann 7:50 esse ich zu Abend. Es decir, ceno. Dann 8:30, a las 8:30, 8:30 spüle ich das Geschirr ab. Aquí lavo la loza. 9 Uhr sehe ich fern. Veo tele. 22 Uhr oder 10 lese ich ein Buch. Leo un libro. Und 11 oder 23 Uhr
schlafe ich. Esta es una rutina, obviamente, todas las cosas que uno hace no me cabían de otra manera. Para mí era súper importante que vieran que las actividades de la rutina ocupan un espacio de 24 horas. Okay, und wir haben diesen Text. Ich werde das lesen. Hallo, ich bin Josephine und das ist meine Routine unter der Woche. Acá abajo tiene que estar en alguna parte unter der Woche. Desgraciadamente no lo veo yo en la diapositiva. Unter der Woche significa durante la semana. Meine Routine unter der Woche. Mi rutina semanal. Jeden Tag, cada día, wache ich um 5:45 auf. Despierto a las 6:15, ¿ya? O 15 después de las 6. El verbo aufwachen, ven, está acá separado. El prefijo al final de la oración. Dann dusche ich mich, reflexives Verb, und ziehe ich mich schnell an. Anziehen, vestirse. Ich ziehe mich schnell, rápido. 7:45, 10 para las 8, frühstücke ich und nachdem, y después de eso, putze ich mich die Zähne. Me lavo los dientes o me limpio los dientes, como dicen allá. 10:08, 10 después de las 8, las 8:10, nehme ich den Bus. Fíjense que aquí está con el color puesto en evidencia el acusativo. Der Bus, masculino. Nehmen, tomar. Ich nehme den Bus. Yo tomo, ¿qué? ¿Qué es lo que tomo? El bus. Nehme ich den Bus zur Arbeit, al trabajo. Zu der Arbeit, una contracción entre a y el, al trabajo. Und bin pünktlich, puntual, um 9 in meinem Büro. Y estoy puntual a las 9 en mi oficina. 13 Uhr, 13 horas, la 1, gehe ich in einem Restaurant und esse ich zum Mittag. 14 Uhr bin ich wieder in meinem Büro und arbeite bis 6 Uhr. Ja, hier, ich bin wieder in meinem Büro und arbeite bis 6. Da fahre ich nach Hause. Nach Hause aparece aquí subrayado porque es el adverbio a casa. Viajo a casa. Dann zu Hause. Es el mismo efecto. En casa. También es un adverbio. En casa putze ich und räume ich auf. Limpio, yo limpio y yo ordeno. Dann koche ich
und esse um 8 zu Abend. Aquí importante, zu Abendessen significa cenar. Y es la misma estructura que nach Hause, zu Hause, zu Abend oder zu Mittag. Es el almuerzo. Danach spüle ich das Geschirr ab. Das Geschirr, aquí estamos, lavando la loza. Das Geschirr abspülen. ¿Ya? Und sehe fern. Lavo la loza y después veo tele. Später, más tarde, está dentro del listado de los adverbios de la otra página. Später lese ich ein Buch. Más tarde leo un libro. Und um 11, ja, gehe ich schlafen. Voy a dormir. Ok, esto es lo que vamos a ver hoy día. Siento que igual debiéramos estar algo pasados de la hora, me tinca. Hola Isabel, Luis, willkommen, Agustín auch, ¿ya? Hello. ¿Qué les pareció? Mucha información. Sí, es harta información, pero se entiende con el esquema, se entiende. Se entiende, sí. Sí, Fíjate que tengo ganas de, en el grupo de WhatsApp, miren, me pasó algo tan genial, es como, yo paso las 20:06, estamos bien en la hora. Hace un tiempo me llamó mi hijo de Estados Unidos para decirme que si tenía tiempo para un alumno particular. Yo la verdad que entre el colegio y estas clases, que me gusta cambiarlo todos los años, nunca hago la misma, no uso las mismas diapositivas, hago todo siempre de nuevo, buscando otras formas. Y le dije, ay, en realidad, Rodrigo, no sé. Me dijo, ay, mamá, si es que no te quería decir, pero es para mí. Y me sentí súper halagada porque él aprendió un poco conmigo, después hizo un curso en la universidad, pero hace mucho tiempo que no practica. Y yo le dije, empecemos con, con la presentación que tengo para el taller de alemán, en que está como todo resumido. Después en los libros de texto, por supuesto, está todo con mayor profundidad, incluso con mayor vocabulario, etc. Entonces, se la mandé por WeTransfer y no le llegó. No le llegó, no lo pudo abrir ni nada. Entonces, pero mamá me dice, ¿por qué me lo mandaste por esa cosa tan rara? ¿Por qué no me lo mandas por WhatsApp? Y fíjense que le llegó perfecto. Todas, miren, vamos en 105 diapositivas. Y todas llegaron, todas bien, nada se desconfiguró, etc. Entonces, yo estaba pensando que al final del curso, porque no sé si subirlo al grupo, porque en el grupo ya hay tanta gente que no participa, pero a los que están interesados, como ustedes cuatro, yo sé que a veces vienen otros más, me lo pidan y yo le mando el taller por WhatsApp, todas las diapositivas. ¿Qué les parece? Sí, genial. Sí, Porque los videos finalmente caducan, así como las fotos. De repente ya no se puede ver, qué sé yo, caducó. Pero esto no va a caducar. Y si ustedes participaron de las clases, van a ver
tenido una ventaja en que ya participaron de la explicación. Así es que, para no mandárselos ahora y después mandarle una parte, me comprometo, además sí voy a revisar que todo se vea perfecto, que no haya ninguna cosa desconfigurada o algo que no aparezca en las diapositivas, porque eso es algo que yo preparo y después cuando muchas veces además pongo presentación de diapositivas y no se ve ningún error, está justo centrado y todo, y cuando se las paso a ustedes, a veces hay cosas que quedan más abajo y no se ven. Seguramente porque hice el fondo más grande, es un error personal, de todas maneras, pero así termino de corregir y yo le mando el taller completo. Me comprometo a eso, para Joan, la Isabel, para Luis, para Agustín, ¿se acuerdan? Para la María José, que estuvo la clase pasada también. Es decir, yo sé que son como entre 6 y 8 personas que están participando más frecuentemente. Así es que igual me lo pueden, no me lo recuerden porque yo me voy a acordar, para mí es importante esto. Ok, próxima clase. Es lo mismo que estamos viendo ahora. Yo seguramente voy a agregar una foto con unos diálogos donde todo lo que hemos pasado ahora se refleje y empezamos con las actividades de el tiempo libre. Y ahí entran hobbies, deportes y todo lo que se nos ocurra. ¿Ya? Así es que muchas gracias por participar. Si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, recuerden que me pueden inmediatamente preguntar o a través del WhatsApp y lo aclaramos. En todo caso, si no hay nada más, nos vemos el próximo martes. Bis Dienstag. Wir sehen uns wieder am Dienstag 19 Uhr, wie immer. Tschüss. Tschüss. Tschüss.